Primera dosis. Actualidad del pueblo mapuche. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Mara Colinao en la columna de Mapuche Kimun. Mari Mori. Mari Lamien. Mari Lamien. Mari Compuche, Melihuichal, Mapu Mebu. El saludo para toda la gente que nos escucha en todos los territorios. Como siempre con información, hoy había preparado un material en relación a lo que es la violencia mediática. Estuvimos conversando con Roberto Samar, licenciado en Comunicación Social, dedicado a indagar en los derechos de los pueblos originarios, entre otras cosas. Pero antes que eso, tengo que darles la mala noticia, seguramente ustedes lo sabrán, pero por ahí la audiencia no se ha enterado, de que comenzó la represión en el Lof Winkul Lafken Mapu. Recordamos la comunidad que está ubicada allí en Villa Mascardi, considerada una zona de conflicto, según los análisis que se hacen, pero no, tenemos que hacer, creo que, una revisión de lo que está pasando en aquel territorio. Recordamos que en aquel lugar asesinaron a Rafael Nahuel Yem, que este hecho no ha sido aclarado, no ha sido definido por la justicia todavía, no ha encontrado justicia todavía este asesinato de este joven mapuche, que estaban haciendo una recuperación territorial. Es importante que hablemos de los derechos que existen en cuanto al derecho indígena, que lamentablemente todavía no vemos un solo gobierno históricamente que se haga eco de estos derechos que ya han sido consagrados en la Constitución Nacional. Lo primero que debemos decir que el pueblo mapuche es un pueblo preexistente, que lamentablemente ha sido víctima de un genocidio, que hasta el día de hoy no ha habido reparación histórica sobre este genocidio. Que haya existido un genocidio significa que la historia de ese pueblo cambió drásticamente. Hablamos del intento, el plan de exterminio sistemático. Eso lo sabemos porque ocurrieron varias cosas para que eso traten de llevarlo adelante, ¿no? Lo que significó la apropiación de niños y niñas, la sumisión a la esclavitud de las personas que quedaron luego de lo que fue la campaña del desierto, de este lado aquí en Puelmapu, pero al otro lado en Gulumapu, lo que hoy se conoce como Chile, también se llevó adelante una campaña militar conocida como la pacificación de la Araucanía. Eso lamentablemente no ha sido revisto, no han habido políticas de reparación histórica para el pueblo mapuche a ambos lados de la cordillera, y hoy nos encontramos lamentablemente que las políticas que se aplican son políticas de militarización de los territorios, en vez de encontrar la vía del derecho, ¿no? La Constitución Nacional reconoce al pueblo mapuche como pueblo preexistente y a la vez tiene la obligación de hacer entrega de tierras aptas y suficientes para la vida y el desarrollo de las comunidades, además del relevamiento territorial para aquellas comunidades que viven en los territorios de manera comunitaria ancestralmente y también sufren diferentes invasiones de proyectos extractivistas. Y viendo entre algunos diputados, por ejemplo, el diputado nacional José Luis Espert, de Avanza la Libertad, entre otras cosas dijo que va a presentar un proyecto para declarar estado de sitio en la zona y que se movilicen fuerzas federales. Bueno, eso también habla de cómo también se toma a nivel nacional estos temas, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva que tienen desde estos sectores y cada vez peor? Lamentablemente sí, cada vez peor, porque decimos, esto también se ha ido alentando, este odio, decimos, se ha ido alentando a través de los medios. Por eso también era interesante poder escuchar en breves nada más la reflexión que hacía Roberto Samar de cómo son representados los pueblos originarios, y en este caso el pueblo mapuche, a través de los medios masivos de comunicación, ¿no? Siempre, y vuelvo a insistir en esto, se vuelve a sentar cada vez al pueblo mapuche, diferentes comunidades en el banquillo de los acusados, cuando hay que poner en práctica otras políticas, ¿no? La política del derecho, básicamente. Bueno, que no está hecho ni por parte del gobierno de la provincia de Río Negro, ni tampoco por parte del gobierno nacional, que es quien ha enviado las fuerzas también, hay que decirlo, han enviado a Gendarmería, prefecturas que están trabajando allí en la zona. Perdón, lo de trabajando fue una manera de decirlo, porque la verdad es que lo que están indicando, al menos las crónicas a las que se puede tener acceso a través de algunos medios, es que ya antes de las 8 de la mañana habían ingresado allí al LOF con la orden de la jueza Silvina Domínguez y de la fiscal Cándida Echepare también, que están allí en el lugar. Ingresaron por un ex hotel que hay en la zona. Lo que dice la crónica, por favor, dice sin armas letales, solamente con gases y postas de goma. Es bastante raro, sí, ¿no? Ingresaron a través del ex hotel allí de Parques Nacionales, que está ocupado y vallado allí porque es la zona donde se está realizando la ocupación por parte de la comunidad. Tienen el apoyo de Gendarmería y de Prefectura Naval Argentina también,
que sí estarían portando armas de fuego con munición de plomo. No, es tremendo realmente alertar a la sociedad porque estas no son las políticas que nosotros creemos que se deben llevar adelante en un gobierno democrático, ¿no? No es la vía, la militarización no es la vía, la represión no es la vía. Decimos, hay leyes consagradas en la Constitución Nacional, en convenios internacionales, y eso es lo que se debe primar, el respeto por esos derechos. Como decimos, lamentablemente se volvió la semana pasada el Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Aníbal Fernández, anunció el comando, nuevamente este comando unificado para actuar en esta zona conocida como zona de conflicto, pero en realidad todo el territorio nacional tiene problemas en lo que tiene que ver con los territorios que no son reconocidos, que no son relevados, y lamentablemente decimos, están reprimiendo en estos momentos allí en lo que es el Lafken Winkulmapu, y esperamos que no haya un nuevo muerto, lo tenemos que decir, porque cada vez que se acciona hay un muerto por parte del pueblo mapuche. Entonces, ¿de qué violencia nos están hablando cuando quienes pagamos con el cuerpo somos las personas del pueblo mapuche? Es grave la situación. Lo que voy a compartirles ahora era la reflexión en lo que habíamos estado conversando con Roberto Samar. Como les decía, Roberto nos hacía una reflexión respecto de lo que tiene que ver con la violencia mediática, lo que se ha ido instalando o cómo se representan los diferentes pueblos y principalmente el pueblo mapuche en los medios de comunicación. Lo escuchamos. Si pensamos en la representación que tienen los pueblos originarios y particularmente el pueblo mapuche en la agenda mediática, lo primero que nos vamos a encontrar es que hay un proceso de invisibilización de los pueblos originarios, ¿no? Digamos, los monitoreos que realiza habitualmente la Defensoría del Público señalan que de la agenda informativa los pueblos originarios ocupan el 0,3% de las noticias en alguno de esos monitoreos, es decir, hay un proceso de invisibilización. En paralelo a este proceso de invisibilización, lo que nos encontramos es que hay un proceso de estigmatización, es decir, cuando el pueblo mapuche puntualmente aparece en el marco noticioso, muchas veces aparece asociado a situaciones de violencia, ¿no? Es importante recordar que los pueblos originarios pertenecen a grupos históricamente vulnerados de nuestra sociedad, ya que en nuestra sociedad lamentablemente existen imaginarios sociales racistas que tienden a subordinar a los pueblos originarios, ¿no? Porque estamos atravesados por miradas eurocéntricas, ¿no? Si se quiere, esa dicotomía que planteaba Sarmiento de civilización o barbarie se sigue reproduciendo, ¿no? En lo que Diana Lento muchas veces denomina como esa realización simbólica del genocidio, ¿no? Como ese genocidio que se desarrolló en nuestro territorio se sigue perpetuando, ¿no? En estos discursos que estigmatizan e invisibilizan. Otra característica que marca la Defensoría del Público sobre el tipo de noticias relacionadas a los pueblos indígenas tiene que ver con noticias con la brevedad, es decir, son noticias breves, noticias que tienen escasas o irrelevancia en las fuentes de información, tienen vaguedad informativa y ausencia de marco jurídico y de derechos, ¿no? Es decir, cómo estas características son funcionales, ¿no? a este proceso que veníamos mencionando. ¿Por qué es importante reflexionar sobre los discursos mediáticos en nuestras agendas informativas? Porque muchas de esa violencia simbólica, esa violencia mediática, es la que legitima o genera las condiciones de posibilidad de otras violencias, ¿no? Probablemente sin esta violencia simbólica y mediática, sería más difícil que se pudiera cometer los casos que después vamos a encontrarnos de violencia institucional. Oportunamente, con distintas periodistas del pueblo mapuche, pensamos una serie de recomendaciones para tener en cuenta a la hora de abordar estas temáticas. Y entre algunas de esas recomendaciones pensábamos esto de privilegiar, cuando uno hace una cobertura vinculada a los pueblos originarios, privilegiar las voces de las y los integrantes de los pueblos originarios, reconocer que cada pueblo tiene su organización política, filosófica y cultural, dar a conocer la organización política y filosófica de estos pueblos, evitar la folclorización, reconocer que en este territorio se llevó a cabo un genocidio y por lo tanto es necesario generar políticas reparatorias, evitar las generalizaciones y difundir formas de contacto de las organizaciones de los pueblos originarios, ¿no? Con esta idea de poder fortalecer esas redes.
Bueno, un poco la idea era reflexionar sobre cómo son las coberturas mediáticas y las consecuencias que pueden tener a la hora de pensar cómo nuestras agendas informativas y cómo nos pensamos también nosotros y nosotras y nuestras identidades. Bien, lo escuchábamos. Lamentablemente toda esta agitación que se hace a través de los medios masivos de comunicación, estas representaciones negativas, traen consecuencias. Y tiene que ver con esto, ¿no? Militarización de los territorios aquí en Puelmapu. Me quedo por último con lo que ha dicho en el día de ayer, esta mañana, Orlando Carriqueo. Me comunicaba para tener información. Y Orlando Carriqueo, quien es el huerquén de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche, y decía: buscar la paz y la tranquilidad con armas es el peor error que comete el Estado Nacional. Armar el comando unificado pensado por Bullrich es apagar un incendio con nafta. Esta política puede ser muy grave en hechos, en vidas, y no tiene retroceso. Lo que debe hacer el Estado Nacional es entregar tierras aptas y suficientes, como dice la Constitución, sumarse a la aventura de la violencia que propone la derecha, que financia los atentados en el sur, y también en Recoleta es pegarse un tiro en las patas. La Patagonia está en peligro, pero por las políticas extractivas y por la extranjerización de las tierras, no por el pueblo mapuche. Feicamuten. Peucayal, compuche. Peucayal. Primera dosis. La dosis de información y actualidad para tus mañanas. RTN Radio, FM 104.9.